Bienvenidos a nuestro canal donde la verdad se revela y las historias cobran vida. Hoy nos sumergimos en un caso trágico que ha sacudido al mundo del fútbol, y más allá la repentina y devastadora muerte de Diogo Jota, estrella del Liverpool en un accidente automovilístico. Pero esto no es solo un recuento de los hechos, es una exploración profunda de las circunstancias, los factores contribuyentes y las preguntas inquietantes que rodean este fatal incidente. La noche del 3 de julio, a las 0:40 hora local, un rugido desgarrador resonó en la autopista A52, cerca de la ciudad de Zamora, España. Un superdeportivo verde esmeralda, un vehículo que irradiaba lujo y velocidad, se había convertido en una pira ardiente. Los restos retorcidos y humeantes eran todo lo que quedaba del elegante coche, y trágicamente de la vida de Diogo Jota. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, dejando a aficionados, compañeros de equipo y seres queridos sumidos en el shock y la incredulidad. ¿Cómo pudo un atleta en la cima de su carrera, un joven lleno de promesas y talento, ser arrebatado de esta manera tan abrupta y violenta? Las autoridades españolas se movilizaron de inmediato, iniciando una investigación exhaustiva para determinar la causa del accidente. Los primeros informes apuntaban a la velocidad como un factor principal. El superdeportivo, según los investigadores, aparentemente excedía los límites permitidos en esa sección de la autopista. Pero la historia no termina ahí. Un análisis más profundo reveló una serie de elementos interconectados que contribuyeron a la tragedia. La teoría del neumático reventado surgió rápidamente. Los restos del vehículo fueron examinados minuciosamente, y los expertos encontraron evidencia de que uno de los neumáticos pudo haber explotado mientras Jota intentaba adelantar a otro coche. Esta falla catastrófica a alta velocidad habría provocado la pérdida total del control del vehículo. Pero ¿por qué Jota conducía en medio de la noche tan lejos de casa y en una autopista notoriamente peligrosa? Aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Después de someterse a una cirugía pulmonar, los médicos le habían aconsejado a Jota que evitara los vuelos. El viaje en coche, aunque largo y potencialmente agotador, se consideró la opción más segura para regresar a Liverpool. Su destino final era la ciudad portuaria de Santander, desde donde planeaba tomar un ferry a Inglaterra. El itinerario, ya de por sí desafortunado, lo llevó a la A52, una carretera que los lugareños conocían con aprensión. No solo era sinuosa y presentaba tramos con visibilidad limitada, sino que también era conocida por la presencia de vida silvestre, especialmente lobos, que a menudo se aventuraban en la carretera creando peligros adicionales para los conductores desprevenidos. Conversamos con Elena Rodríguez, una residente de Zamora que ha recorrido la A52 innumerables veces. Todos aquí sabemos lo peligrosa que es esa carretera, nos dijo con una voz sombría. Es estrecha, llena de curvas cerradas, y por la noche es como conducir en la boca del lobo. He visto lobos cruzar la carretera muchas veces. Es un milagro que no haya más accidentes. La trágica muerte de Jota ha reabierto el debate sobre la seguridad de la A52, una carretera que ha sido objeto de quejas durante años. Los residentes locales y los grupos de seguridad vial han pedido repetidamente mejoras en la infraestructura, incluyendo una mejor iluminación, barreras para proteger a los animales salvajes y una mayor señalización. Es inaceptable que sigamos perdiendo vidas en esta carretera, declaró Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico de Zamora. Hemos estado advirtiendo a las autoridades durante años sobre los peligros de la A52, pero nuestras peticiones han caído en oídos sordos. La muerte de Diogo Jota debe ser una llamada de atención. Un experto independiente en seguridad vial, el doctor Javier Pérez, analizó el caso de Jota y llegó a conclusiones preocupantes. La velocidad fue sin duda un factor contribuyente, dijo el doctor Pérez. Pero culpar solo a la velocidad es una simplificación excesiva. La A52 es una carretera intrínsecamente peligrosa y las condiciones de la noche, combinadas con la posibilidad de un neumático reventado,
crearon una tormenta perfecta de factores que hicieron que el accidente fuera casi inevitable. El doctor Pérez también destacó la fatiga como un posible factor. J había estado viajando durante horas, y la fatiga podría haber afectado su capacidad para reaccionar ante una situación de emergencia. Conducir durante la noche es agotador, especialmente después de una cirugía, señaló el doctor Pérez. La fatiga puede afectar el tiempo de reacción y el juicio, lo que hace que sea mucho más probable que ocurran errores. La investigación completa sobre la muerte de J sigue en curso. Las autoridades están examinando todos los aspectos del accidente, desde el estado mecánico del vehículo hasta las condiciones de la carretera y el estado físico del conductor. El objetivo es determinar la causa exacta del accidente y evitar que tragedias similares ocurran en el futuro. Pero más allá de los hechos y las cifras, la muerte de Diogo J es una historia profundamente humana. Es la historia de un joven con un talento excepcional que persiguió sus sueños con pasión y dedicación. Es la historia de una familia que ha perdido a un ser querido de manera trágica e inesperada. Y es la historia de una comunidad que está de luto por la pérdida de un ídolo y un modelo a seguir. La vida de Diogo J fue truncada demasiado pronto, pero su legado perdurará. Su talento en el campo de fútbol, su dedicación a su oficio y su espíritu inspirador seguirán vivos en la memoria de sus aficionados y compañeros de equipo. Y su trágica muerte servirá como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad vial. Pero la historia no termina con el funeral y los homenajes. Hay lecciones importantes que debemos aprender de esta tragedia. Debemos reflexionar sobre la necesidad de mejorar la seguridad vial, especialmente en carreteras peligrosas como la A52. Debemos ser más conscientes de los peligros de la fatiga al volante. Y debemos recordar que la velocidad puede matar. La muerte de Diogo J no fue simplemente un accidente. Fue una confluencia de factores, una trágica cadena de eventos que culminó en un final devastador. Fue una combinación de la velocidad, las condiciones peligrosas de la carretera, la posibilidad de un neumático reventado y quizás un toque de fatalidad. En los días posteriores al accidente, las redes sociales se inundaron de mensajes de pésame y homenajes a J. Los aficionados del Liverpool de todo el mundo encendieron velas y colocaron flores frente a Anfield, el estadio del club. Sus compañeros de equipo expresaron su dolor y compartieron recuerdos de su tiempo con J. Y su familia emitió un comunicado en el que agradecía el apoyo y pedía privacidad durante este difícil momento. Diogo era un hijo, un hermano, un esposo y un padre maravilloso, decía el comunicado. Su amor por el fútbol era inigualable y siempre se esforzó por ser el mejor. Le echaremos mucho de menos. La muerte de Diogo J ha dejado un vacío en el mundo del fútbol, pero su espíritu perdurará. Su historia nos recuerda que la vida es preciosa y que debemos apreciarla cada día. También nos recuerda la importancia de la seguridad vial y la necesidad de proteger a los más vulnerables en nuestras carreteras. Pero ¿qué pasará con la investigación? ¿Se responsabilizará a alguien por la muerte de J? ¿Se harán mejoras en la A52 para evitar tragedias similares en el futuro? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta. Pero una cosa es segura, la muerte de Diogo J no será en vano. Su historia servirá como un catalizador para el cambio, un recordatorio de que debemos hacer todo lo posible para proteger vidas en nuestras carreteras. La investigación policial continúa con el objetivo de esclarecer todos los detalles del suceso. Se están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, así como los testimonios de otros conductores que circulaban por la A52 en el momento del accidente. Los resultados de la autopsia también serán cruciales para determinar si J sufrió algún problema de salud que pudiera haber contribuido al accidente. Más allá de la investigación policial, se ha abierto un debate público sobre la necesidad de mejorar la seguridad vial en España. Diversas organizaciones y expertos han alzado la voz para exigir medidas más contundentes, como la revisión de los límites de velocidad, el aumento de la inversión en infraestructuras y la mejora de la señalización en las carreteras.
La muerte de Diogo Jota ha conmovido a personas de todo el mundo, y su recuerdo seguirá vivo en el corazón de sus seres queridos, sus compañeros de equipo y sus admiradores. Su legado como futbolista excepcional y como persona ejemplar perdurará para siempre. Y mientras el mundo sigue llorando su pérdida, nosotros aquí en nuestro canal seguiremos investigando, informando y recordando, porque la verdad importa y las historias merecen ser contadas. Gracias por unirse a nosotros hoy. Hasta la próxima. La memoria de Diogo Jota sigue inspirando a muchos, y su trágica muerte ha servido para concientizar sobre la importancia de la seguridad vial. El gobierno español ha anunciado una revisión exhaustiva de la seguridad en la A52. Se invertirán fondos adicionales para mejorar la iluminación, instalar barreras de protección para animales y aumentar la señalización. Además, se implementarán campañas de concienciación sobre la importancia de la velocidad y la fatiga al volante. La familia de Diogo Jota ha creado una fundación en su nombre para promover la seguridad vial y apoyar a las víctimas de accidentes de tráfico. La fundación trabajará en colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para impulsar iniciativas que salven vidas y mejoren la calidad de vida de las personas afectadas por tragedias en la carretera. El Liverpool Football Club también ha rendido homenaje a Jota con 1 minuto de silencio en su primer partido en casa después del accidente. Los jugadores portaron brazaletes negros en señal de luto, y los aficionados corearon el nombre de Jota durante todo el partido. La muerte de Diogo Jota ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol y en la sociedad en general. Su historia nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. También nos inspira a luchar por un mundo más seguro y justo donde las tragedias como esta sean cada vez menos frecuentes. En memoria de Diogo Jota, sigamos trabajando juntos para construir un futuro mejor para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y concienciación. La historia de Diogo Jota es un recordatorio constante de que la vida puede cambiar en un instante. Es crucial tomar precauciones y estar atentos en la carretera para proteger nuestras vidas y las de los demás. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Con esto cerramos nuestra cobertura exhaustiva sobre la trágica muerte de Diogo Jota. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de equipo de Diogo Jota. Su legado vivirá para siempre en nuestros corazones. Que descanse en paz. La investigación continúa y estaremos atentos a cualquier nuevo desarrollo en el caso. Manténganse conectados con nosotros para obtener las últimas actualizaciones. La muerte de Diogo Jota ha dejado un vacío irreemplazable en el mundo del deporte. Su talento y su espíritu serán recordados por siempre. Que su historia sirva como inspiración para las futuras generaciones de futbolistas. El rugido de Anfield era ensordecedor, una marea roja de pasión que se elevaba desde las gradas y envolvía a Diogo Jota. Era un momento que había soñado desde que era un niño pateando una pelota en las calles adoquinadas de Mazarelos, Portugal. Un momento que había imaginado tantas veces que sentía que ya lo había vivido antes. Pero la realidad, la cruda y vibrante realidad, era mucho más intensa, mucho más visceral. Había marcado un gol crucial, el gol que daba la victoria a Liverpool en un partido reñido contra el Manchester City. El COP coreaba su nombre, un eco que resonaba en su pecho, un latido que se sincronizaba con el pulso frenético del juego. Pero detrás de esa ovación, detrás de esa explosión de alegría, se escondía una historia de perseverancia, de lucha constante, de obstáculos aparentemente insuperables, que Diogo Jota había tenido que sortear para llegar a ese instante glorioso. Retrocedamos en el tiempo a una época en la que el nombre de Diogo Jota no era sinónimo de Anfield, de la Premier League, de la Champions League. Retrocedamos a Gondomar, un municipio a las afueras de Oporto, donde un joven Diogo pasaba horas interminables perfeccionando su técnica en campos de tierra polvorientos. Desde muy joven el fútbol fue su refugio, su pasión, su escape. No era un niño prodigio, no poseía un talento innato que lo catapultara al estrellato.
Su habilidad era fruto de la dedicación del trabajo incansable, de la determinación inquebrantable. Su padre, Joaquim, un hombre trabajador y de pocas palabras, siempre le inculcó la importancia del esfuerzo y la disciplina. Nada se consigue sin sacrificio, Diogo, le repetía una y otra vez. Y esas palabras resonaron en su mente a lo largo de su carrera. Su primer gran desafío llegó a los 16 años cuando fue fichado por el Paços de Ferreira, un club modesto de la Primeira Liga portuguesa. El salto del fútbol juvenil al profesional fue brutal. Se encontró rodeado de jugadores más experimentados, más fuertes, más rápidos. La presión era enorme, la competencia feroz. Los primeros meses fueron un infierno. Pasaba la mayor parte del tiempo en el banquillo, observando cómo sus compañeros disfrutaban de la gloria del campo. La frustración lo consumía. Se cuestionaba si tenía lo necesario para triunfar en el fútbol profesional. Las dudas lo carcomían por dentro. Pero Diogo no se rindió. Se negó a ser derrotado por la adversidad. Redobló sus esfuerzos, entrenó más duro, estudió a sus rivales, perfeccionó su técnica. Buscó el consejo de los jugadores más veteranos del equipo. Aprendió de sus errores, se nutrió de su experiencia. Poco a poco fue ganándose la confianza del entrenador, su lugar en el equipo. Su debut en la Primeira Liga fue un momento agridulce. Saltó al campo en los últimos minutos de un partido que su equipo perdía por la mínima. No tuvo tiempo de demostrar su valía, pero la experiencia le sirvió para reafirmar su determinación. Sabía que tenía que seguir trabajando duro para tener más oportunidades. La temporada siguiente Diogo explotó. Se convirtió en una pieza clave del Paços de Ferreira, anotando goles importantes y mostrando un talento prometedor. Su juego rápido, su habilidad para regatear y su olfato goleador llamaron la atención de los ojeadores de los grandes clubes europeos. De repente se encontró en el centro de una batalla por su fichaje. El Atlético de Madrid, el Valencia y el Benfica mostraron un gran interés en él. Pero Diogo eligió el Atlético, atraído por la reputación del club y la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Diego Simeone, un entrenador reconocido por su exigencia y su capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores. Su etapa en el Atlético de Madrid fue un punto de inflexión en su carrera, aunque no de la manera que esperaba. Llegó al club con grandes expectativas, ilusionado con la idea de jugar en la Liga Española y competir al más alto nivel. Pero se encontró con una realidad diferente. Simeone era un entrenador muy táctico, que priorizaba la defensa y el juego colectivo. Diogo, un jugador más creativo y ofensivo, tuvo dificultades para adaptarse a su sistema. Las oportunidades fueron escasas y cuando las tuvo, no logró aprovecharlas al máximo. La frustración volvió a apoderarse de él. Se sentía estancado, incapaz de demostrar su valía. Después de una temporada decepcionante en el Atlético, Diogo fue cedido al FC Porto, su club de la infancia. Regresar a Portugal le dio un nuevo impulso. Se reencontró con su mejor versión, jugando con libertad y confianza. Anotó goles importantes y se convirtió en uno de los jugadores más destacados del equipo. Pero a pesar de su buen rendimiento, el Porto no ejerció la opción de compra, y Diogo tuvo que regresar al Atlético. Nuevamente en Madrid, su situación no mejoró. Simeone seguía sin confiar en él y las oportunidades eran aún más limitadas. Diogo se sentía desesperado. Sabía que necesitaba un cambio de aires, una nueva oportunidad para demostrar su valía. Y esa oportunidad llegó de la mano del Wolverhampton Wanderers, un club inglés que acababa de ascender a la Premier League. El entrenador Nuno Espírito Santo, un viejo conocido de Diogo de su etapa en el Porto, le llamó personalmente y le convenció para unirse al equipo. Su llegada al Wolverhampton fue un soplo de aire fresco. Nuno le dio la confianza que necesitaba y le permitió jugar con libertad y creatividad. Diogo se convirtió en una pieza clave del equipo, formando una sociedad letal con Raúl Jiménez en la delantera. Su juego rápido, su habilidad para regatear y su olfato goleador cautivaron a los aficionados de la Premier League. En 2 temporadas, el Wolverhampton se convirtió en uno de los equipos revelación de la liga, clasificándose para la Europa League
y plantando cara a los grandes clubes. Su rendimiento en el Wolverhampton llamó la atención de Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool. Klopp buscaba un delantero versátil y polivalente capaz de jugar en diferentes posiciones y adaptarse a su sistema de juego. Diogo encajaba a la perfección en su perfil. En septiembre de 2020, el Liverpool anunció su fichaje. Para Diogo era la culminación de un sueño. Llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo con la oportunidad de competir por los títulos más importantes. Su adaptación al Liverpool fue rápida y exitosa. Klopp supo sacarle el máximo partido a sus cualidades, utilizándolo en diferentes posiciones y dándole libertad para expresar su talento. Diogo respondió con goles importantes y actuaciones destacadas. Se ganó el cariño de la afición y se convirtió en una pieza clave del equipo. Pero la temporada siguiente, la mala suerte se cebó con él. Sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Fue un golpe duro tanto física como mentalmente. Se sintió frustrado y desesperado. Temía que su carrera se viera truncada por la lesión. Pero Diogo no se rindió. Se sometió a una rigurosa rehabilitación y luchó con todas sus fuerzas para recuperarse lo antes posible. Su determinación y su espíritu de lucha fueron una inspiración para sus compañeros y para la afición. Después de meses de duro trabajo, regresó a los terrenos de juego más fuerte que nunca. Volvió a marcar goles importantes y a demostrar su valía. Su historia de superación personal se convirtió en un ejemplo para todos. Y ahora, aquí estaba en Anfield, celebrando un gol crucial contra el Manchester City, el gol que daba la victoria al Liverpool. Un momento que simbolizaba su lucha, su perseverancia, su determinación. Un momento que le recordaba todo lo que había tenido que superar para llegar a ese instante glorioso. El rugido de Anfield era ensordecedor, una marea roja de pasión que lo envolvía y lo transportaba a un estado de euforia. Pero en medio de esa explosión de alegría, Diogo Jota recordaba a aquel niño que pateaba una pelota en las calles adoquinadas de Mazarelos, a aquel joven que luchaba por hacerse un hueco en el fútbol profesional, a aquel jugador que se negaba a ser derrotado por la adversidad. Y en ese momento sintió que todo el esfuerzo, todo el sacrificio había valido la pena. La historia de Diogo Jota es una historia de perseverancia, de lucha constante de obstáculos aparentemente insuperables. Es una historia que inspira y que demuestra que con trabajo duro, dedicación y determinación, todo es posible. Y este, queridos amigos, es el final de nuestra historia de hoy. Esperamos que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre la vida y la carrera de este gran jugador. Muchas gracias por ver nuestro video.